El 1 de agosto de 2013, la vida de Florencia cambió para siempre. Tenía tan solo 13 años de edad. Una compañera del colegio Dante Alighieri le arrojó un transportador, le dio en el ojo derecho y le provocó la pérdida de la visión. El bullying extremo fue noticia nacional, pero la justicia dejó gusto a poco. Y esta noche estamos con Florencia Merino, que ha accedido. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Gracias a usted por invitarme. Eso sí, sin duda fue un suceso que me marcó a mí personalmente, a mi familia, no sobre todo a nosotros, sino que también a la provincia, al concientizar con el tema del bullying, a ya un panorama visible. ¿Habías sufrido ya hostigamiento, acoso escolar antes de este episodio? Por parte de esta chica que me hirió el ojo, sí. Sí. ¿Me querés contar algún episodio o algo que recuerdes? Recuerdo, yo incluso en ese momento yo tenía un diario donde yo anotaba cosas de mi vida, mis pensamientos, y recuerdo haber vuelto a leerlo y leer que me empujó por las escaleras y casi me caí, que en una ocasión en la clase de formación ética del director, ella llenó un papel con corrector. Yo en esa época tenía la piel muy seca de la cara porque usaba cremas muy ácidas, me lo pegó acá de este lado y me manchó con el corrector. Yo fui, le dije al profesor que me tenía que si podía ir al baño, debido a que tenía eso ahí. Me dijo que sí, que fuera. Me refregué con el buzo, no había ni jabón en el baño. Y cuando estoy por salir, estaba esta chica mirándome por el agujero de la llave de la puerta en el baño. Abro, me mira, se sonríe maliciosamente. Entonces yo sigo de largo y me voy a mi curso. ¿Y esto vos lo recordabas? ¿O lo viste porque lo escribiste en ese momento? Digo, ¿estaba guardado en ese diario y lo habías silenciado, lo habías ocultado? Lo del papel con corrector sí lo recordaba porque tuvo repercusión en el momento que ya me habían lastimado el ojo. Lo de las escaleras no. Como un mecanismo de defensa posiblemente, ¿no? Digo, de esto de suprimir el recuerdo. Puede ser, sin duda, sino también es que han pasado 9 años y yo es como que no he vuelto a pensar en el tema hasta que por ahí me acuerdo y pongo a revolver, digamos, el pasado. Y encontré esa agenda en mi habitación y lo leí y dije... Me había olvidado. Sí, literalmente. Florencia, ¿y era esta chica solamente? ¿O había un grupo de gente que se acoplaba a ese hostigamiento? Era esta chica, solamente. ¿Y alguna vez pudieron hablar? Sí, mis padres en varias ocasiones se comunicaron con los padres de ella, tenían buena relación entre padres. Un montón de veces intervino mi papá con su mamá, los esperamos en la puerta de la escuela para mis padres hablar con ellos ahí y nunca la pararon. ¿Y alguna vez supiste cuál era el encono? ¿Cuál era su motivo? Realmente no. Quizás yo tenía una personalidad muy suave, siendo niña, y ella era más prepotente, y es el tipo de persona que busca pisotear a los demás. Una locura. ¿Qué recordás de ese momento específicamente, de esa tarde, ¿no? Fue a la tarde, sí, cuando ella arrojó el transportador, semicírculo. Lo que fue toda la secuencia lo recuerdo entero. ¿Sí? Sí. Si quieres, se la cuento. Te escucho. Yo me acuerdo en el primer módulo teníamos computación, me acuerdo ingresar al curso y en mi computadora había un transportador, esos MAPED que son flexibles, de un plástico resistente. Lo miré y dije, no es mío. Pensé, dudé en agarrarlo o no, pero no era mío, no correspondía. Lo dejé ahí, terminó la clase, yo me iba a apurar porque estaba en la planta baja del curso de computación y mi curso arriba, y era recreo, entonces uno quiere disfrutar. Agarré mis útiles, me estoy yendo, un compañero me preguntó si era mío por lo que había estado en mi computadora. Le dije no. Yo voy a mi curso
dejo mis cosas en mi banco y estoy por salir, y a una distancia de unos 4 o 5 metros está por entrar esta compañera mía. Ella mira al fondo porque habían 2 compañeros míos pasándose una cartuchera como si fuera una guinda, hacia así con la mano izquierda, y algo me intercepta el ojo y sigue de largo, porque yo en su momento nunca supe qué fue lo que me largó. La sensación que tuve fue como de un gomazo, fue algo que entró y salió, pero el ojo se me cerró instantáneamente y no podía abrirlo. O sea, yo hacía fuerza por abrirlo y no podía. Claro. Ahí nomás le digo que qué me ha tirado, y ella me dice que no me ha tirado nada. Le tuve que decir, te acabo de ver, estás enfrente mío, me has tirado algo. Y ahí ella me dice que fuéramos al baño. Yo le digo que estábamos por ir, le digo que no, que fuéramos a dirección, y resulta que justo ese día el director se había ido en excursión con los de tercer año y estaba solamente la vicedirectora. ¿Vos estabas en primer año en ese momento? Estaba en segundo. En segundo. A mitad de segundo, sí. Bajamos a vicedirección. Ahí estaba la vice, hablé con ella, le dijimos lo que había sucedido. Yo realmente no sabía qué tenía, solo era consciente que tenía el ojo cerrado, pero no sabía si se veía mal estéticamente, cómo estaba, porque la gente me miraba y no te dicen. Y yo me acuerdo que les preguntaba si tenía algo, me decían que no, pero todo el mundo me miraba. Intenté comunicarme con mis padres por algún medio de la institución, pero ellos no tenían para llamar a celulares. Entonces les llamé yo, mis padres no me atendían ninguno, me quedé sin crédito. Una compañera mía vino y me ofreció su celular. Ahí pude comunicarme con mi abuela, y mi abuela hizo esa otra parte, se pudo comunicar con mis padres. Recuerdo que se habían juntado muchos chicos a ver qué pasaba. Era como yo el centro obviamente de la atención, y yo no entendía nada y me disgustaba. Me dieron una servilleta solamente para que me lo tuviera acá. Estaba naranja, media naranja amarilla, eran los líquidos del ojo. Llamaron la ambulancia y yo estaba sola con una única compañera que era una amiga mía en ese momento. ¿En dónde estaban? ¿En algún lugar en particular? Fuera de secretaría, en un banco sentados adentro de la institución. Como en una galería. Claro, una galería abierta, sí, cerrada y abierta, digamos. Sí. Esta chica no estaba en ningún momento, la vicedirectora la hizo bajar, porque ella se había quedado en el curso, y entonces la hizo bajar. Llamamos la ambulancia, llegó como 1 hora tarde, 40 minutos tarde, o sea, una espera eterna para hacer una ambulancia. Me ve la mujer, me intenta controlar siendo que no tenía nada, y me pasa para este lado. Ella me abre el ojo y se me cierra, y ahí sí me hizo doler. Llega mi papá, que incluso creo que mi papá llegó antes, si mal no recuerdo, unos minutitos después justo. La mujer le dijo que le excedía lo que había pasado, que ya no podía hacer nada de ella, que era excedente a lo que ella podía hacer. La médica ambulancia, que te había que me había visto ahí observado, en el momento. Que ya no tenía nada por hacer. Claro, dijo que no, que esto excedía lo que ella podía hacer. Yo ahí sí recuerdo que pude abrir el ojo, lo forcé demasiado y era todo gris. Este lado era como el cielo nublado, todo gris. La institución ni siquiera me transportó a una clínica, fue mi papá. O sea, básicamente nada por parte de ella ni de la institución. ¿Cuándo, te dolía cuando lo abrías al ojo? No me dolía, no sentía nada en el momento. No sentías nada. Solamente tenía como una ansiedad debido a que la gente me estaba mirando, yo con el ojo sin poder abrirlo, entonces algo no tenía, pasaba y claro, vos... algo me pasaba y no sabía qué. Ya cuando abrí el ojo y vi que no veía, ya me pareció que algo grave había pasado. Nosotros no entendíamos la gravedad debido a que todavía no sabíamos qué había pasado realmente. Claro. ¿Y fueron después con tu papá? Sí, me llevó a la clínica Santa Lucía. Sí. Ahí no me acuerdo no sé si se le dice así, pero me hicieron una radiografía del ojo, no sé el término médico. ¿Algún estudio? Algún estudio del ojo, ahí determinaron que tenía un tajo de 13 milímetros y me pusieron unas gotitas y me mandaron a una sala para que me operaran de emergencia. Y ahí sí fue cuando ya empecé a sentir el dolor. Las gotas me hicieron efecto, sentía la cabeza pesada, como que me iba para atrás. Era un dolor muy feo en el ojo, ya lo sentía, literalmente sentía todo lo que era el tajo. Solamente podía mis familiares estar de a uno conmigo en esa sala de espera, entonces era horrible. Tenía que estar viendo que viniera mi papá 10 minutos, que viniera mi mamá 10 minutos, mi tía. Yo escuchaba a mi mamá en el baño encerrada llamando a mis tíos, a mis padrinos, la escuchaba llorar.
ese día básicamente solo se ocuparon de mí por lo que pasó eso, mi hermano quedó en la escuela, tuvieron que llamar a mi padrino para que lo fueran a buscar. ¿Y vos qué pensabas en ese momento? Era una niña, mi única preocupación en ese momento era no faltar a la clase de danza que tenía después. Esa era tu preocupación. Esa era mi preocupación. Me encantaba la danza, yo iba en ese tiempo al estudio 1. Ujú. Estaba en una clase que se llamaba las especiales, digamos, o sea, digamos las que son un poquito mejor. Claro. Entonces era lo que me encantaba la danza clásica y ya estábamos, como era mediados de agosto, ya estábamos por hacer la función de danza, o sea, organizando para hacerlas en noviembre. Claro. Entonces era lo que más me motivaba y me gustaba. Y esa fue mi preocupación, porque yo no desconocía la gravedad. Sabía que tenía un tajo, yo pensaba, bueno, me lo van a cerrar y ya está. Y no era así. ¿Y cómo fueron los días de recuperación? ¿Cómo fue el después? Horribles, fueron muy duros. No podía levantarme de la cama, era como una incapacitada totalmente. Dependía de mis padres, de que me trajeran cosas a la habitación. No podía acercarme a la luz, cosa que hoy en día tampoco me es muy favorable. No puedo estar tanto a la exposición solar, me provoca secuelas. No podía ni prender el tele, que me dolía, no podía girar la cabeza. ¿Te dolía el ojo? ¿Era un malestar general? El ojo. El ojo específicamente. Y la cabeza. Claro, al ya estar post-operación, era todo muy feo en lo que era la cabeza. No podía levantarme debido a la presión ocular. Me ponían gotas cada 2 horas, en la noche también. Venía mi papá cada 2 horas. Tenía, o sea, el sueño interrumpido, Claro, todos el sueño claro. interrumpido, ellos devastados. Fue muy feo. Fue muy tremendo. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Como 1 mes y medio. Y visitas constantemente al oftalmólogo, todos los días, Claro, claro. en la clínica Santa Lucía. ¿Y el pronóstico cuál fue? ¿Te acordás? El original. ¿Había alguna posibilidad de que recuperaras la visión? ¿O el pronóstico original fue relativo? En términos médicos no sabría decirlo, por lo que yo tenía 13 años, nunca me induje en ese asunto. Sí sé decir que tengo el nervio óptico atrofiado, creo que se le dice así, lo tengo pálido, está opaco, debido a eso, porque la inflamación del golpe me llegó hasta muy atrás y eso ocasionó que se me inflame y no le pase, creo que sangre al nervio óptico. Y bueno, lo tengo pálido y eso es el que te proporciona la visión. Si el golpe hubiera sido algo externo, es algo reconstruible y yo conservaría la visión. Pero haber llegado tan atrás y al nervio óptico, eso provocó que yo perdiera la visión del lado derecho. ¿Y al día de hoy cómo ves? Muy borroso. Es como cuando uno se baña y ve que el vidrio está empañado, ese tipo de visión tengo yo. En ese ojo derecho. Claro. En el otro lo ves bien. Sí. No tan bien ya. Sí, he perdido de este lado la nitidez de los colores. Es como que veo todo, es como un mundo borroso, grisáceo, sí, negro y así. ¿Cómo fue volver al colegio? El primer día que yo volví, me acuerdo que fue en septiembre, la escuela ya se había vuelto como una guerra entre mi familia y la escuela. Ellos nunca nos acogieron como la víctima, nos veían como el enemigo debido a la exposición del caso y que nunca hicieron nada por nosotros. Pero es la posición en la que ellos nos pusieron del día 1. Cuando yo quise volver a clases, organizaron de forma improvisada una excursión al parque, debido a que yo no podía recurrir por el ojo, el viento sonda, el polen, todo el tema. Yo fui igual a esa excursión con unos lentes que me cubrían acá todo el ojo, pero la habían programado específicamente para que yo no fuera. Fue muy complicado, me bajaban notas del actitudinal, por ejemplo. Yo siempre he sido una persona tranquila, nunca he tenido una actitudinal menor a 8, me bajaron los actitudinales. Me exponían a situaciones que no me gustaba estar, yo estaba muy nerviosa, sabía que no estaba en un lugar que digamos, que me iban a cuidar, debido a lo que ya había pasado y cómo me estaban tratando y cómo me miraban. Incluso tuve una secuencia con una profesora, en el que como ya estaba todo el ambiente tan delicado en mi casa, y sin duda en la escuela, mis padres me dijeron que cualquier cosa, comentanos, decinos qué pasa, qué te pasó, cómo te fue.
Yo recuerdo que me habían tirado fiambre en la cabeza, yo tenía unos rulos así muy motas, y me toqué y tenía como fiambre. Entonces, órdenes de padres, o sea, les dije, me han tirado fiambre en la cabeza. Ese día mi papá se encontraba en Mendoza con mi abuela haciendo unos trámites y estaba mi mamá. Mi mamá va a la escuela, va a dirección y se entera mi profesora, que es una de las dueñas de esa institución, y justo yo tenía esa clase. Me dijo frente a mis compañeros que por qué le había dicho a mis padres. Te tiraron fiambre en la cabeza. Sí. Algún compañero o compañera que no sé si habrás identificado. En un recreo, sí. Y la actitud de la docente, propietaria del colegio, fue: ¿por qué dijiste en tu casa que te pasó eso? Sí. Y no solo eso, profesora de educación para la vida. Sí, esa fue su una reacción. nena de 13 años, además. Yo, intimidada, claramente, 13 años, Claro. sin voz, me quedé mirándola, no sabía qué decir. Ella lesionada, o sea, ya con todo lo grave que había pasado. Claro, porque esto fue después del episodio Esto fue en del ojo. septiembre, sí. Y recuerdo, bueno, pasó eso, y ahí me dijo, o sea, dijo en la clase: chicos, si se lastiman una uñita, díganselo a sus padres. Sobrándote. Sí, y fue tan despectiva, y sí, salí, le dije permiso, profe, me fui, salí llorando, justo estaba mi mamá en dirección, fui con ella, creo que presentó una nota al ministerio, enojadísima mi mamá, o sea, después de todas las situaciones que nos hicieron vivir realmente, porque a mí quizás no me tocaba ese destino. Después de todas esas situaciones que nos hicieron vivir, viene esta profesora a sobrarme, a gastarme. ¿Para qué? Vamos a escuchar también a tu papá, Sí. a Fernando. Ya volvemos. Fernando Merino es el papá de Florencia y una de las caras visibles de la lucha contra el bullying acá en San Juan. Gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias a ustedes. Quiero escucharte cómo lo vivieron ustedes a ese día, cuando en definitiva les llega la noticia de que algo había pasado en la escuela, en el colegio Dante Alighieri, y que Florencia tenía una lesión en el ojo, ¿no? Sí, ese día 1 de agosto del año 2013 me encontraba en el lubricentro vecino del colegio Dante Alighieri. Estaba esperando que abrieran, calculaba que abrían tipo 4 de la tarde. Ya hechas las 5 menos cuarto, veo llegar un cangú de Lesi, un rato antes quizás. Pensé en mi hija, pero no podía, dije no, mi hija estaría lejos de cualquier riesgo. Pasaron unos minutos más y tipo 5 menos 5, sale una mujer y me identifica, me pasa que mi hija ha tenido un grave incidente. Cuando ingreso, estaba sentada ella en una banqueta que hay de piedra en el centro del patio al sol, todos sus compañeros alrededor. Cuando me voy acercando, la médica de la ambulancia se acerca y me dice: me superó la consulta. Lo reiteró varias veces. Cuando a mi hija le miro el ojo, ella se quita la servilleta y veo parte de su ojo expuesto. Fue algo que me persiguió por mucho tiempo. Entonces, lo único que tiene que decirte: ¿quién fue? Y le dije: porque fue un ruego. La retiré del colegio, la llevé en mi auto a la clínica Santa Lucía, ingresamos poco después de las 5 de la tarde, salimos a las 2:30 de una operación muy larga y muy peligrosa. 2:30 de la madrugada. 2:30 de la madrugada, donde, bueno, cosieron un tajo de 13 milímetros e hicieron todo lo posible para no extirpar su ojo. Fue un día inacabable, de mucho dolor, y un daño que fue irreparable de por vida. Fernando, ¿y después cómo siguió esto? Porque en paralelo estuvo la atención de la salud de Florencia y el trato con el colegio, ¿no? Y terminar de entender lo que había pasado y cómo había pasado. ¿Cómo fue eso, ese proceso? Fue algo muy confuso. Por un lado, no podíamos dormir, nos pasábamos toda la noche atendiendo las curaciones de su ojito. Por otro lado, no podíamos comprender el por qué el colegio
se resistía a poner orden, a sancionar como corresponde a la otra persona y a la vez a darle un apoyo sin límites a una chica que era de buena conducta y de muy buenas notas. Tuvimos un enfrentamiento permanente con el colegio, donde no nos permitían ingresar al colegio, a las reuniones, no querían que los otros padres escucharan nuestra verdad. Y la verdad era una. Había una sola perdedora y todo lo demás eran habladurías. Acá la única que había perdido la salud era mi hija. El colegio te cerró las puertas. Nos cerró las puertas totalmente. Ellos, para empezar, no la llevaron a la emergencia médica amparándose en un protocolo provincial obsoleto y totalmente destructivo hacia un niño herido. A la vez sufrimos el que no existieran seguros que fueran realmente fiables, dado que, por ejemplo, ellos no tenían convenio con la Clínica Santa Lucía, pero más allá de ello, en aquel momento el seguro cubría 20.000 pesos, lo que valía un velorio, con lo cual era el 30% del costo de la emergencia de ese día. O sea, el seguro de la escuela, el seguro escolar, a vos te cubría el 30% del valor de la consulta. Si se hubiera muerto. Si hubiera fallecido. Exactamente, pero en el largo de toda esta secuencia, que fue un año, se dio la pérdida total de su ojo, la visión, con lo cual el seguro ofreció 8.400 pesos, o sea, un 15% de lo que realmente salía una emergencia médica. De lo que vos tuviste que pagar, de lo que ustedes tuvieron que pagar. Exacto. En definitiva. Eso fue un inicio de una serie de gastos donde también la llevamos a los 15 días a Buenos Aires, donde fue intervenida por segunda vez en esos días, con lo cual se reordenó el ojo, se le llamó esa operación, y bueno, se dio la posibilidad de que al menos no perdiera el órgano, aunque sí el nervio óptico se arruinó. ¿Qué pretendías vos del colegio? ¿Qué esperabas? ¿Qué hubieras esperado del colegio y qué le demandabas al colegio cuando, bueno, las autoridades te cerraban la puerta, te sacaban con la custodia, con una vigilancia? ¿Qué esperabas vos del colegio? Uno espera, me dijo un abogado en tribunales, responsabilidad, responder con habilidad. ¿Qué hubiera esperado yo? Lo que yo hubiera hecho y ellos no fueron capaces de ofrecernos. Cuando uno causa un daño, se pone al servicio de la persona, lo acompaña, se disculpa, se apersona y hace todo lo posible para reparar el daño producido. Y si no tiene reparación, al menos uno acompaña sin límites. Muy lejos de ello, fuimos puestos en la vereda de enfrente, ya que éramos unas personas que quitábamos el supuesto prestigio de un establecimiento. ¿Te trataron como enemigo? Totalmente, nos pusieron enfrente. ¿Y la familia de la agresora? No tuvimos más contacto con ellos. En una oportunidad sí, no recuerdo a los cuántos meses, nos cruzamos en el patio alvear. Los vi, nosotros veíamos nuestro grupo familiar, ellos estaban, su grupo familiar. Cuando llegamos al auto, le dije a mi esposa, me he olvidado algo, quiero ir a verlo, ahí vengo. Y me dijo, yo vi lo mismo que vos. Me acompañó y les hice un reclamo público. Ahí en el patio alvear. Sí, sí. ¿Qué les dijiste? Fue un viernes a la noche y les dije, todavía los estoy esperando, los necesitamos, nos arruinaron la vida. Bueno, fueron muchas palabras sentidas, muy del corazón, con lo cual nos retiramos. La gente, el patio alvear estaba lleno, un viernes a la noche, hubo un silencio absoluto. Y bueno, fue la única vez que... ¿Y ellos qué te contestaron? Silencio. Nada. Nada. Pero tuviste una demanda, ¿no? Sí, tuve una denuncia por calumnias e injurias. ¿De parte de ellos? De parte de ellos, porque negaban, supuestamente eran calumnias e injurias que su hija hubiera dañado a la mía. Como siempre podemos ver, la justicia está a favor del agresor. Esto es una regla en este país. Y en lo personal creo que la justicia no existe. ¿Y tuviste que responder ante la justicia por esa denuncia? Sí. ¿Pasaste de víctima a victimario? Tal cual. Mira que siempre fui muy prudente, jamás usé la violencia ni la insinué. Primero pasamos al juzgado de Carolina Parra, que se llama. Luego pasamos al juzgado del doctor Pablo Flores.
donde jamás lo voy a olvidar, y si me da la oportunidad, me presenté sin abogado, le hablé todo lo vivido, todo lo que había acontecido en aquel tiempo, y con lo cual él consideró que no merecíamos como familia, después de lo que habíamos vivido, seguir sufriendo una situación tremenda. Decidieron finalmente con la mamá de Florencia salir del colegio, irse del colegio. Fuimos inducidos directamente. ¿Cómo fue? En una de las tantas reuniones que hubo internas, el mensaje fue directo: el año que viene no los queremos acá. No fue ni más ni menos. Quien lo hizo fue el yerno de la dueña. Con la familia del agresor y la agresora no hubo problema. No los vimos más a ellos, le dieron, mi hija cambió un ojo por 15 amonestaciones, no fue expulsada, simplemente le consiguieron un paso al Colegio Santo Tomás de Aquino. Fueron esos convenios que tienen los colegios privados. A la vez nosotros, cuando nos indican cambiar de colegio, fuimos a averiguar en algunos y mantienen cierta cortesía entre colegios privados, donde si tuviste acá un problema, no te aceptan acá. Con lo cual se agravó la situación y tuvimos que buscar bastante hasta encontrar asidero. ¿No la querían recibir a Florencia? No. Y costó hasta que encontrábamos la paz en un colegio. Ese colegio fue el Luján, Colegio Luján. Qué horror. Sí, no, esto, a esta altura, ¿qué puedo decir? Han pasado 9 años. El daño no solo está latente, sino que se ha agravado, porque su ojo derecho sigue sin visión y el izquierdo se está dañando por el tiempo. Entonces, el daño, como digo, está más grande. No hubo nunca un arrepentimiento. Entonces, ¿quién podría perdonar algo que no, ni pidieron disculpas ni se arrepintieron, ¿no? ¿Cómo terminó la causa judicial? Porque ustedes iniciaron un reclamo, lógicamente, ante la justicia. Nosotros hicimos un reclamo a la familia de la agresora, al colegio y al seguro. En el año 2016 nos quedaron, si se puede llamar así de bolsillo, 550.000 pesos. No es ni siquiera una cifra que pueda llegar a subsanar. No solo no cubre los gastos de lo que hemos hecho, sino que no devuelve jamás la visión. El dinero es útil en la salud, cuando hay solución. Claro. Acá gastamos dinero y no hubo solución. Llegamos inclusive hasta Estados Unidos buscando y no encontramos nuestro lugar. La familia también sufrió hostigamiento. Total. Sí, total. El bullying es una cuestión de poder. El poder nace de los padres a sus hijos con lo que se le traslada. Sus hijos se los van a trasladar a sus pares en el colegio, o en el club, o donde fuere. Pero también está la parte donde los docentes que fallaron, si son honestos con ellos mismos, fallaron en la prevención, son muchos presionados por los propietarios de los colegios, sobre todo las escuelas privadas. Son las más peligrosas dado que son empresas. Cuando en aquel tiempo Cristina Díaz, la ministra, nosotros le pedimos que pusiera orden, ellos decían que no podían actuar porque era una empresa privada. Entonces... Eso te contestó la ministra de Educación. Sus palabras. Cristina Díaz. Textuales, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? El colegio hizo todo lo que quiso, hizo una investigación interna que no llevaba a nada, con los resultados que ellos desearan, y nosotros teníamos que simplemente padecerlo. Fernando, quiero hacerte escuchar a Yana Samat, la psicóloga, una psicóloga que trata específicamente la problemática del bullying. Y habla de cada uno de los actores del bullying. Fíjate lo que dice. Y algo que me gustaría aclarar es que no solamente tiene que ver con, digamos, que no solamente sufre el acosado, sino que también todos los actores del bullying sufren. Los actores, recordemos que son el acosado, el acosador y los testigos, que son los compañeros, que ahora con el ciberbullying se ha ampliado un poco exponencialmente la cantidad de testigos, ¿no es cierto?, porque lo ven a través de las redes, pero en todos hay un impacto. Por ejemplo, en los testigos
vamos a encontrarnos con que pueden tener miedo a ir a la escuela o miedo que les pase a ellos esta situación, mucha ansiedad por no poder hacer nada, sentimiento de culpa, y a la vez aprenden a naturalizar el sufrimiento en los otros o a no responder frente a las injusticias. Y por otro lado, el agresor también hay un impacto psicológico en él. Generalmente son chicos que vienen de alguna situación, digamos, puede ser familiar o emocional compleja, difícil, tienen alguna problemática, puede ser social, y frente a esto y a posicionarse en el lugar del agresor, muchas veces esto le imposibilita el pedir ayuda, entonces profundiza el problema emocional que tiene. Entonces, bueno, me parece importante aclarar que todos los actores, niños y adolescentes que están implicados en el bullying, hay un impacto psicológico importante. Esto lo digo sobre todo para los adultos, profesores. ¿Algo de lo que dice la licenciada Samat te suena? ¿Identificás este amplio espectro de secuelas? Sí, sin duda. Sin duda. Cuando un padre ve sufrir un hijo, queda marcado de por vida. Y cuando, si vamos al extremo, la lesión es irreversible, es muy difícil superar una situación. Yo cada día que veo a mi hija al rostro, me acuerdo de la inacción, me acuerdo de la maldad, me acuerdo de lo sonriente que fue y el tiempo que costó que recuperara su lugar. Es algo que fue demasiado duro para un niño de 13 años, una niña, ¿no? Fue muy injusto. Recuerdo las burlas de los docentes, burlas, como lo escucha, de los propietarios de la llamada Sociedad Dante Alighieri. Ellos jamás van a olvidar vernos llorar a mi esposa y a mí, mientras ellos se jactaban de lo que había ocurrido. Es muy duro. Espero que el tiempo y la vida les dé para arrepentirse, porque el daño está latente y sigue día a día. Estamos luchando contra ello. Gracias, Fernando. Gracias siempre por el apoyo, por la bondad y por estar del lado que se debe, que es la verdad, nada más. Ya volvemos. Estamos de regreso con Florencia Merino, recordando tu historia, esta historia que claramente fue una bisagra, ¿no? Se habló, a lo mejor por primera vez, con esta potencia del bullying, del acoso escolar, de algo que sucedía pero que nadie hablaba, ¿no? ¿A vos te habían hablado antes del bullying? ¿Te había alguien hablado alguna vez de que existía este tema del bullying? Creo que todavía no estaba encasillado en esa palabra. Creo que ya se volvió mundialmente gracias a Estados Unidos, porque en inglés bullying, acosar. Muchos me llaman a mí la embajadora del bullying en la provincia de San Juan debido a la repercusión que tuvo mi caso. Sí. Yo no me considero la embajadora, sí considero que fue el primer caso que se hizo conocido. Y quizás en eso sí me pueden encasillar, pero el bullying siempre ha existido. Sí. ¿Te sentiste contenida por la sociedad? Digo, por el colegio claramente no. ¿Fuera del colegio, la sociedad? ¿Cómo sentiste que te trató? Nos trató muy bien. A mi papá lo contenían mucho con mensajes en el Facebook, sobre todo. El lugar a donde íbamos, si nos reconocían, nos saludaban, preguntaban cómo estaba yo, que seguían el caso, que veían las noticias, que malísimo la justicia. Si algo no tuvo es justicia, pero sí hubo condena social. Sirve igual, ¿no? La sí, condena sin duda social. Que sí, que la gente recuerde, que no se olviden, que cuenten con nosotros para situaciones similares que les pase a ellos. Es sin duda algo muy bueno. Florencia, ¿tuviste contención psicológica para reacomodarte, para comprender lo que te había sucedido, no. aceptarte y seguir adelante? No. Sí recuerdo que por el juicio me vieron un par de veces unos psiquiatras y me diagnosticaron que tenía estrés postraumático, a mí y a mi papá.
Pero más allá de eso, ¿no? No tuve contención psicológica. Quizás la necesitaba, quizás no lo vamos a saber realmente. Pero me refugié mucho en mi familia. Yo leía un montón, tengo 100 libros, sin exagerar. Me refugié en eso, en novelas juveniles, en películas, en otro tipo de distracción. Tuviste que procesarlo igualmente, ¿no? Llegó un momento sin que duda. tuviste que asumirlo. ¿Cómo fue ese proceso de decir, bueno, perdí la visión de este ojo, no lo tengo más? ¿Cómo fue asumir eso y asimilar eso? Yo realmente no le tomé conciencia, digamos, hasta hace unos 5 años, digamos. Es como que no le prestaba atención, pero a medida que yo voy teniendo más años, digamos, es como que voy teniendo más secuelas. Ahora lo que más me despierta es enojo, debido a que me expuso obviamente a la pérdida total de un ojo y tener visión borrosa ya del izquierdo debido a que lo sobreesfuerzo. Claro. Ya no tengo la misma capacidad visual que tenía antes. Yo antes veía 10 de 10 con los 2 ojos. No, es una situación que me expuso a todo tipo de cosas. Sobre todo secuelas físicas, migraña todos los días, que se me sequen los ojos constantemente, dolores ópticos, dolores de todo este sector. Claro. El hecho de que estudiaras abogacía, de que estudiaras derecho, ¿crees que tuvo que ver con esta historia personal? Sin duda. Sí, ¿no? Yo desde los 5 años había querido ser médica, como mi abuelo, y es como que cuando me pasó lo del ojo me dio la orientación. Me gustaba oftalmología, sin duda, me sigue encantando, pero vi que ese era un destino que le tocaba a alguien más, ¿usted entiende? Me hubiera gustado investigar cómo recuperar la visión y todo ese asunto, pero yo pienso que mi labor está más en el derecho. Y ahí fue cuando me di cuenta, yo estaba en naturales, en la escuela, o sea, todo ya orientado para una futura médica. Claro. Y me di cuenta que lo mío estaba en el derecho, que me encantaría poder defender a personas que son víctimas y que no van a obtener justicia, que aunque sea por mí, obtengan algo. Y te enganchaste con la carrera. Sí, sin duda. Encontraste ya tu estoy vocación. en 5º año, sí. Encontraste tu vocación. Sí, creo que más que nada va hoy en día con el tipo de personalidad que yo tengo, debido a que es como dicen, la vida te amolda a golpe. ¿Cambió tu personalidad? Sí, tengo un carácter más difícil, como me define mi papá, ácido. ¿Difícil o fuerte? Yo creo que las dos. Las dos. Sí, depende de quién me agarre. Pero sí... no te dejaron opción tampoco, ¿no? No me dejaron opción. Era una niña, a golpes me tuvieron que amoldar. No fue solo el tema del ojo, sino toda la repercusión que hubo después, más ciberbullying, más situaciones difíciles. ¿Cómo fue eso? Yo al año siguiente de que me pasó lo del ojo, me cambié de escuela, pero obviamente las redes persisten. Entonces, seguía teniendo acoso de gente que iba a esa institución, que iba al colegio Dante Alighieri. ¿Y qué te decían? Me creaban grupos en WhatsApp específicamente para insultarme, me criticaban por mi aspecto físico, me decían tuerta, que eso hasta el día de hoy me lo dicen, y hoy en día, tuerta. Sí, te resbala, pero, Sí. pero cuando sos chica, y de aquí que... No a mí, sino que mis padres. A mí nunca me llegó el insulto. Claro. Me llamaban a mi número, tuve que cambiar de celular, creo que 2 veces. Qué horror. Sí, me mandaban mensajes de todo tipo, me acosaban a llamadas, con teléfonos desechables, digamos, chip que no tienen nombre, por cuentas anónimas, todo ese tipo de acoso. ¿Por qué pensás que pasa, que pasó eso? Digo, ¿cuál es el encono? ¿Cuál es el motor de eso? Yo pienso que ya hay gente que realmente necesita ayuda psicológica. No puedes estar acosando, molestando a otra persona. Me parece gente que no tiene un propósito que hacer. Matan su tiempo hostigando a otras personas sin tener en cuenta lo que puede pasar. Las situaciones límites a las que puedes empujar a una persona, porque no es que ella la empujas, la vas empujando a medida que la vas acosando. Claro. Vos sabés que consultamos a algunas personas que tienen alguna relación con la problemática del bullying, entre ellos la licenciada Yana Samat, que es psicóloga y que trabaja específicamente con este tema. Mirá lo que dice respecto del impacto psicológico. Bueno, el impacto psicológico obviamente va a depender de cada caso particular. Podemos ir desde situaciones más leves
a situaciones muy complejas y de una alta gravedad. En el acosado vamos a tener cierto impacto psicológico, por ejemplo, empieza a tener miedo de ir a la escuela, lo que repercute en el ausentismo, en que baja el rendimiento escolar. Puede tener pesadillas, insomnio, ansiedad, que esto puede ir escalando, ¿no es cierto?, desde una autoestima baja, como decimos usualmente, que tiene que ver con una autopercepción negativa, puede ir aumentando a trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión, o llegar hasta el suicidio, ¿sí? Es decir, que es muy amplia. Es muy amplio el impacto psicológico que puede tener en un sujeto, dependiendo de cada caso en particular. ¿Te sentís identificada con esa descripción? Sí, sin duda, puede ser en el tema sobre el insomnio. En esa época me costaba muchísimo dormir. Ansiedad por ir a la escuela, nerviosismo por entrar. La autoestima baja, sin duda que también en ese momento. Al ser una niña y que me haya pasado algo tan grave y tener adultos mirándome mal por cierta situación, así la gente apoyándome, era muy controversial para mí. Sobre todo cuando salió el programa de La Nata, hubo muchísima gente que me apoyó, pero seguían persistiendo esta gente del colegio que me seguían molestando y hasta incluso amenazando. ¿Amenazando? Sí, después de ese programa me amenazaron por audios de WhatsApp. Mi papá tuvo que poner una denuncia y los audios se viralizaron en internet, incluso siguen en YouTube todavía. Y La Nata lanzó de nuevo un programa de radio hablando sobre el tema y cómo, porque yo expongo nuevamente lo que me sucede, esta vez a nivel nacional, y sigo recibiendo amenazas y de gente recurrente de ese colegio. El INADI también ha tenido y tiene participación en este tipo de casos cuando el sistema escolar no alcanza, no sirve, ¿no? Bien, el INADI. Hablamos con Rodolfo Domínguez, que es el titular del INADI en San Juan. Mira lo que dijo al respecto. Desde el INADI Delegación San Juan, con respecto a la pregunta si han crecido las consultas y denuncias en el ámbito educativo, nosotros decimos que sí, que es un número que hasta hace 3 años atrás rondaba el 19, el 20%, y está rondando el 40, 41%, que ese es un número que se ha medido nacionalmente y que también se refleja en el caso de nuestra provincia y en el caso de las consultas y denuncias que hay o que llegan a nuestra delegación. Nosotros entendemos, digamos, de que hay situaciones también de lo que nosotros, más que bullying, le llamamos acoso, ciberacoso, situaciones de maltrato, situaciones de violencia, digamos. Esas es más o menos las características que tienen en el ámbito de lo que es la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria que rige este tipo de actos en nuestro país y en nuestra provincia. ¿Qué piensas al respecto? Que sin duda el bullying hoy en día, o el acoso como él le llama, sin duda hoy en día es más visible que antes. Pienso que el sistema sigue fallando. Desde que yo fui al colegio en el 2013, han pasado 9 años y el sistema sigue igual. Igual, no cambió en ningún aspecto. Conozco casos en que hubo gente que tuvo problemas con la escuela, o sea, con otras escuelas en particular, y sin embargo obtuvieron lo mismo que yo, nada. No hubo apoyo escolar. Pienso que la escuela ya debería involucrarse más con el ambiente personal del estudiante, debido a que pasan literalmente 8 horas cada día ahí. Claro. Debería haber un gabinete psicológico para cada año, si no quieren poner para cada curso. Deberían involucrarse más personalmente en cada estudiante, ver qué pasa, y no solo los estudiantes, sino también los padres. Si viene un padre y te dice que tu hijo está molestando al otro, ¿qué importa? O sea, no perdés nada al decirle, deja de molestarlo, por más que sea verdad o no, es relativo, pero le estás frenando, así sea o no, lo va a entender y es algo que no va a seguir haciendo. Florencia, ¿te cruzaste luego en la vida con tu agresora? Me la crucé en el 2016, tuve de nuevo un problema con ella, en realidad ella conmigo. Yo fui a un cumpleaños de 18 de un compañero mío de inglés y
yo estaba bailando con mis amigos y había alguien que estaba constantemente empujándome en la espalda. Una cosa es que te empujen bailando, que es un empuje discreto, digamos Sí, así, sí, algo suelto, sin querer. y algo que ya es fuerte. Bueno, me estaban del empujar, entonces ya una casi me hace tambalear y me caigo, me doy vuelta y era ella. Florencia, si te está viendo tu agresora, ¿qué le dirías? Que fue una cobarde, que su forma de actuar no es propia de una persona, que no debería de ser considerada una persona, que no solo me abandonó a mí, abandonó a mi familia, que tuvo mucho tiempo para resarcir medianamente lo que hizo, tuvo tiempo para aparecer por mi casa, para ofrecer, si ya no podía ayudarme económicamente, extender una mano, que venga por la parte humanitaria, si no puede por lo económico. Tuvo 9 años para hacerlo, sin duda que ya estos últimos no necesito nada de ella. Sí puedo decir que gracias a ella estudio y soy lo que soy, a mis golpes, como sea. Sigo enojada por lo que me toca vivir día a día, por las secuelas que me toca padecer, por el dolor de cabeza, todas las situaciones que le provocó a mi familia, el daño que le sigue provocando a mis padres, el verme con el ojo lastimado. No poder solucionar todavía lo que me pasó, que no hay un avance tecnológico todavía para eso. Tener que ver a mi papá como se rincones llorando, porque me ve todavía dañada, porque todavía realmente no ve que se haya resarcido el daño porque yo sigo viendo con un ojo. Ser conocida como una víctima de bullying en su momento cuando era chica era muy feo, sentía que estaba marcada con una cruz al ser víctima, era como que me dejé pisotear. Esos eran golpes muy bajos para mí. Hoy en día estoy orgullosa, así sea que haya necesitado o no apoyo psicológico, de la persona que soy hoy en día, gracias por haberme yo misma involucrado en la lectura, en abrir mi mente, en estar en 5º año en la facultad. Y espero el día de mañana, o sea, cada día en realidad, seguir siendo el tipo de persona que soy y ayudar a quien lo necesita, pero por pasión, por gusto, no por economía, no por dinero. Intentar cambiar la justicia porque no tenemos justicia y el sistema escolar es nulo, no sirve para nada. ¿Cómo puede ser que al día de hoy chicos se estén suicidando y no hagan nada? Y la gente de por sí, no quiero saltar a insultar a la gente, pero la gente no actúa porque como no les pasa a ellos, o no tienen a alguien que les haya pasado, no se involucran. Uno no puede armar una fundación, algo para ayudar a los chicos, porque la gente no se involucra. Si no les pasa, no les interesa. La gente es tibia. Las instituciones también. ¿Quieren ayudar? Muévanse. El tiempo es oro, el de ellos también. No puede ser que este año se estén muriendo un chico por mes, 2 chicos por mes. Es como que ya está, está bien, veo que puras críticas en el Facebook de la gente, que cómo puede ser que se estén suicidando. En vez de escribir eso, o de difundir flyers sobre el suicidio, hagan algo. Yo 1000 veces le digo a mi papá, hagamos algo con el tema del bullying, me ha pasado algo a mí. Y mi papá él mismo me lo dice, es que a la gente no le interesa hasta que no les pasa. Y es verdad, la gente no es empática. Si realmente quieren un cambio, empiécenlo, háganlo. Florencia, muchas gracias. A usted. Muchas gracias.